Hemos recibido muchas dudas y preguntas con respecto al tema de cómo calcular el salario promedio al momento de solicitar tu pensión. Es por ello que durante los siguientes dos videos estaremos hablando a detalle sobre cómo calcular el salario promedio para Ley 73 y para Ley 97. Es importante que conozcas que cada uno de estos se calculan de manera distinta, por lo cual no será la misma fórmula directamente. Así es que te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Mi nombre es Javier Pereira y como en cada ocasión te doy la bienvenida a tu canal de educación financiera, sea Asesores Financieros. En este canal hablamos de todos los temas que te puedan ayudar a mejorar tu educación financiera, dentro de los cuales puedes encontrar información de inversiones, afore, retiro, manejo de tarjeta de crédito, manejo de seguros, incluso emprendimiento, o como en este caso hablaremos del tema de pensiones. Por lo cual, si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas al canal, que nos apoyes regalándonos un like, pero sobre todo compartiéndonos en tus redes sociales para que así juntos podamos llegar a las personas que requieran esta información. Bien, como lo comentamos al inicio del video, en esta ocasión vamos a hablar sobre la manera en cómo calcular el salario promedio, tanto para Ley 73 como para Ley 97. En este primer video vamos a hablar sobre lo que es Ley 73, por lo cual si tú eres Ley 97 y te interesa ya conocer más a detalle esta información, en la parte de arriba te voy a dejar el enlace para que conozcas cómo utilizar la calculadora para el régimen de 1997 y asimismo puedas conocer cómo se utiliza para calcular el salario promedio para el régimen de 1990. Bien, ahora entrando de lleno a lo que es el tema de este video, vamos a hablar primero sobre cómo calcular el salario promedio para el régimen de 1973. Es importante que tengas en consideración que, como lo mencionamos, son distintos factores los que van a intervenir al momento del cálculo de tu pensión. Para Ley 73 recordemos que lo principal son contar por lo menos con 500 semanas cotizadas, contar con lo que es el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, una edad mínima de 60 años. Y algo importante que ya lo hemos mencionado es que te encuentres en conservación de derechos. Si tú desconoces qué es la conservación de derechos, en la parte de arriba te voy a dejar un enlace a nuestro video sobre la conservación de derechos para que lo puedas validar a detalle. Ahora sí, como ya lo mencionamos, el validar las 500 semanas cotizadas es algo muy sencillo. Únicamente tendrás que descargar tu reporte en el sistema y con esto vas a tener en automático lo que es el cálculo, lo que son el número de semanas cotizadas. Pero, ¿cómo calculamos el salario promedio? Como ya lo mencionamos, son las últimas 250 semanas cotizadas. Es importante que tengas en consideración este dato específico, son 250 semanas. Hay quien nos dice que nos incorporemos a modalidad 40 durante 5 años, para que entonces podamos incrementar el salario promedio. Aquí debes de tener en consideración que 5 años ya son prácticamente 2 meses extra de lo que te van a tomar en consideración. Para muchos agentes esto es algo como que no tiene mucha relevancia, pero tú como inversor, como trabajador que vas a estar dejando de percibir la pensión y sobre todo vas a estar aportando, debes de tener en consideración esto, ya que si estás pagando un salario topado para 2023, estamos hablando que es un aproximado de 8,500 pesos por mes. Estamos hablando que serían 2 meses, vas a pagar prácticamente 17,000 pesos adicionales, que no van a hacer mucha diferencia en tu pensión, pero también debes de analizar que vas a dejar de percibir pensión durante estos 2 meses. Si haces una pequeña suma, te darás cuenta qué tan conveniente es pagar esos 2 meses extra que muchos agentes dejan pasar de largo. Por ello te invito a que antes de que hagas alguna incorporación o algún movimiento, siempre tengas una asesoría de alguien especializado para evitar regalar tu dinero. Bien, ahora sí, pasemos a conocer cómo vamos a realizar el cálculo del salario promedio dentro de lo que es nuestra calculadora, que también lo puedes hacer de manera manual, no te preocupes. Vamos a pasar a la computadora. Vamos a comenzar a conocer cómo realizar el cálculo del salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas al momento de solicitar la pensión. Esta que puedes ver en pantalla es nuestra calculadora de pensión. Si tú requieres adquirirla, también lo puedes hacer contactándonos en el número telefónico que te dejo en la descripción del video. Bien, aquí puedes observar que en la primera pestaña que tenemos podemos hacer el cálculo de la pensión y en automático nos indica que necesitamos semanas cotizadas, el salario promedio. Nos pregunta si el trabajador cuenta con esposa, hijos menores, padres o bien si tiene derecho a la ayuda asistencial de soledad y nos pide la edad. Pero lo primordial es llenar directamente el salario promedio, por lo cual nos vamos a dirigir a la pestaña de salario promedio y aquí vamos a tener que ingresar datos directamente que vamos a obtener de lo que es nuestro reporte para el cálculo
Es importante que conozcas que para realizar el cálculo de este salario vamos a tomar en consideración todas las modificaciones que se hayan realizado durante las últimas 250 semanas cotizadas del trabajador. Vamos a hacer un pequeño... Para este ejemplo vamos a tomar en cuenta a este trabajador que nos indica directamente que está cotizando ante el instituto con un salario de 359 pesos con 54 centavos. Para esto vamos a regresar a nuestra calculadora y podemos observar primero que su fecha de baja fue el 22 de abril del 2013. Aquí ponemos 22 de abril del 2013 y con esto en automático la calculadora comienza a generar sus propios cálculos. Como lo mencionamos, debemos de tener en consideración todas las modificaciones al salario del trabajador, por lo cual podemos observar aquí que nos dice que el 16 de enero del 2008 fue cuando recibió este incremento de salario, y si nos vemos hacia el 16 de junio de ese mismo año, también del 2006, 16 de junio del 2006, tenía un salario diferente con el mismo patrón. Por ello es importante que hagamos el cálculo basado en lo que nos reporta directamente el reporte del CISEC. Para este ejemplo, como lo mencionamos, vamos a tomar en cuenta la fecha 16 de enero del 2008. Ponemos aquí 16 de enero del 2008. Con esto podemos observar directamente que ya la calculadora nos dice que el trabajador ha transcurrido 274 semanas cotizadas. Únicamente nos restaría colocar el salario promedio que tenía el trabajador, que en ese caso era de 359.54. Colocamos 359.54 y en automático la calculadora ya nos indica el salario promedio. Únicamente tendríamos que irnos a la parte de hasta abajo en donde nos indica el salario promedio. Pero aquí podemos observar que nos estamos pasando por 30 semanas, ya que la ley nos dice que son 250. Lo único que tenemos que hacer es regresarnos directamente aquí, borrar esta serie de números, los 1 únicamente, y con eso en automático la calculadora nos dice que aún así nos seguimos pasando por 24.86 semanas. Simplemente nos colocamos en el apartado donde tenemos las semanas cotizadas, las últimas que ya hemos capturado, y le ponemos, abrimos la celda y únicamente colocamos menos 24.74, que son las semanas con las que nos estamos pasando. Aún así nos faltan 12.12, sería .86, y con esto en automático nos dice que son 250 semanas cerradas, lo cual nos dice que el salario promedio es de 359.54. Nos regresamos directamente a la calculadora en la parte de salario y podemos observar que ya en automático nos jaló lo que fue el valor del primer escenario que estamos generando, o lo que es el escenario del trabajador real. Únicamente colocamos las semanas. Vamos a suponer que este trabajador tiene 1000 semanas cotizadas para este ejemplo. Vamos a suponer que sí tiene esposa, no tiene hijos, obviamente ayuda para padres no aplica, ayuda por soledad tampoco aplica porque ya tiene esposa, y únicamente colocaremos la edad del trabajador. Vamos a suponer que fueran 60 años del trabajador. Con esto nos vamos a la parte de hasta abajo y podemos observar que aquí nos dice que el trabajador le correspondería una pensión de 4.790 pesos con 31 centavos. Como lo hemos mencionado en videos anteriores, la ley nos indica que la pensión no puede ser menor a un salario mínimo vigente. Es por ello que para 2023, aquí la misma calculadora nos indica que el salario mínimo vigente es de 6.999 pesos con 86 centavos. Al trabajador, con su salario promedio, no le alcanzaría para esto, por lo cual le corresponde la pensión mínima garantizada por el Estado, que sería de 6.999 pesos con 86 centavos. Quizás me digas, es muy fácil, pero ahora te pregunto, ¿cómo sería si el trabajador regresara a modalidad 40? Vamos a hacer el segundo ejemplo en este caso. Para ello únicamente nos colocamos en lo que nos dice escenario 2 dentro de nuestra misma calculadora, y aquí vamos a comenzar a colocar directamente las semanas que corresponden. Para el segundo escenario vamos a tomar en consideración que el trabajador se incorporara a modalidad 40 en el 2023. Vamos a suponer que fuera el 1 de enero del 2023. Quizás tú me digas, Javier, pero ya está fuera de conservación de derechos. Como lo mencionamos, es únicamente un ejemplo hipotético. Hay que validar, como lo mencionan directamente, las semanas que tiene como conservación de derechos. Pero bueno, vamos a poner que fuera el 1 de enero del 2023 y va a dejar de cotizar
el 31 de diciembre, pero del 2026, con un salario topado de 2.593.5, que es para 2023 el máximo que el IMSS nos permite. Aquí podemos observar que el trabajador ya tiene 208 semanas, pero es importante recordar que la ley nos dice que requiere las últimas 250. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Regresarnos a validar cuándo fue su última cotización. Para este ejemplo vamos a suponer que fue el 31 de diciembre del 2022 hasta, vamos a suponer que fue el 1 de enero del 2020. Y vamos a suponer que el trabajador tenía el mismo salario, 359.54. Con esto, si se dan cuenta, ya estamos rebasando las semanas en automático. Lo que tendríamos que hacer es nuevamente borrar todos los 1. Y podemos observar, al irnos a la parte final de nuestra calculadora, que nos estamos pasando aún por 115.29 semanas. Nuevamente el procedimiento de eliminar las semanas adicionales, menos 115.29. Y con esto en automático podemos observar que ya tenemos las 250 semanas cotizadas, pero aquí podemos observar que el salario realmente se incrementó. Nos regresamos nuevamente a lo que es la calculadora Ley 73 y nos vamos a lo que es escenario 2. En este escenario podemos observar directamente que ya la calculadora nos arroja en automático el salario promedio para el escenario 2. Aquí teníamos que el trabajador tenía 1000 semanas, pero él está cotizando semanas adicionales en modalidad 40. Aquí podemos observar que tiene 208 semanas. Colocamos esas 208 semanas y ya tendría 1208 semanas adicionales. Vamos a colocar los mismos datos que tiene esposa, no tiene hijos, no aplica padres ni aplica soledad, y nuevamente el trabajador en vez de 60 años tiene 63 porque está cotizando 3 años adicionales. Con esto podemos observar directamente que entonces ya la pensión del trabajador cambió de ser una pensión mínima de 7,000 pesos a una pensión únicamente de 36,036 pesos con 54 centavos de manera mensual, y el trabajador recibiría un aguinaldo de 31,331 pesos con 42 centavos. Aquí es importante que conozcas que con esto puedes brindar una asesoría integral para que el trabajador pueda planear a detalle su pensión, o bien tú mismo como trabajador podrás realizar el cálculo para tener una pensión digna llegada el momento de tu retiro. Y quizás me digas, oye Javier, está muy bonito, voy a recibir, pero ¿cuánto voy a pagar para poder recibir esta pensión? También nuestra calculadora te apoya con estos cálculos, ya que puedes ir al apartado que dice cálculo modalidad 40, y en el apartado del escenario 2, por ejemplo, que es en donde empezamos a cotizar, únicamente tendrás que colocar el valor de la UMA que quieres aportar, sean 25, 25, 25, hasta 2006. Y aquí en automático únicamente tendrás que hacer más grandes las celdas para que puedan ver los números completos, y en la parte de abajo puedes observar que te indica el monto aproximado a invertir, esto con base en lo que son los incrementos anuales de acuerdo a la reforma que se realizó en 2020. La invitación es a que antes de que tú realices alguna inscripción al instituto o realices algún movimiento, tengas una asesoría personalizada, ya que como lo pudiste observar aquí, al trabajador sí es conveniente que pague modalidad 40, pero hay casos en donde no es conveniente pagar modalidad 40, todo va a depender también del número de semanas cotizadas que tengas. Por lo cual te invito a que si tú requieres una asesoría personalizada, nos contactes en el número telefónico que te dejo en la descripción del video. Bien, como habrás podido observar a lo largo de este video, realmente el salario promedio es algo que va a influir de manera directamente al momento del cálculo de tu pensión, pero es importante que tengas en consideración que este cálculo fue para Ley 73, por lo cual si a ti te interesa conocer cómo funciona para Ley 97, te invito a que nos visites en el siguiente enlace que ya te dejamos en la descripción del video, para que puedas conocer cómo va a calcularse tu pensión para el régimen de 1997. Bien, si este video te gustó o bien deseas adquirir nuestra calculadora, en la descripción del video te voy a dejar también un enlace con nuestro número telefónico para que nos puedas contactar. De igual manera nos apoyarías bastante regalándonos un like, algún comentario, pero sobre todo compartiéndolos en tus redes sociales como lo mencionamos, para que podamos llegar a las personas que requieran esta información. De igual manera, si tú requieres una asesoría personalizada, no dudes en contactarnos, que tan pronto nos sea posible te estaremos respondiendo. Nos vemos en el próximo video.